Buenas noches. Bueno, hoy voy a sacarlos un poco de la actualidad, y hablar de algo que por ahí no le importa a nadie, con todo lo que está pasando, pero por ahí, al contrario, sirve salir de la vorágine del día a día, que es aplastante, con sus noticias, y pensar en algo un poco más eh, atemporal, que permita respirar un poquito. Eh, esta, esta idea nace de estar viendo el programa donde entrevistaron a Luquitas Rodríguez y le preguntan de su viaje al Vaticano, de haberle preguntado al Papa qué es el arte, pero también de su respuesta cuando le preguntan a Luquitas qué encuentra él en el arte, que él habla de que siente que las cosas son un poco más reales, como que es un poquito más verdadero lo que está viendo ahí, por ahí en una película, que es ficción, pero de alguna manera se siente más verdad que la realidad. Eh, y me parece que eso es probablemente más interesante que cualquier cosa que voy a decir ahora, pero me inspiró a animarme. Eh, y una cosa más, le preguntan qué es esa verdad que él nota en la ficción o en el arte y habla como de un orden. Eh, Así que bueno, me, me hizo pensar que la realidad tiene capas. Eh, Podemos pensarla como una cebolla, y nuestra vida diaria se da en la superficie, en las capas superficiales. Y una forma de pensar en, en bueno, cómo de repente la vivencia, la experiencia se siente un poco más real, es cuando las cosas se ponen difíciles. Eh, When shit gets real, es la expresión en inglés, cuando las cosas se ponen más reales. Es una situación donde se pone a prueba cuál de tus valores sostenés. Eh, de los valores que supuestamente tenés, cuáles realmente sostenés. Y acá me parece que es interesante hacer una distinción entre decir el idealismo, donde pones acá arriba, sí, yo creo en la valentía, creo en la lealtad, creo en lo que sea. Eh, Eso es fácil decirlo, es como decir son los valores que tenés, no sé, en una cuenta en el banco. Pero los valores que sostenés son los que podés bancar con tus manos, con tu cuerpo, con tu espalda. Eh, los que podés seguir siendo fiel a cuando las cosas se ponen difíciles, cuando no hay una estructura que te esté ayudando, eh, o empieza a flaquear la estructura en la que normalmente descansas. Bueno, y para eso necesitas tener esa espalda, eso se entrena, y como ir al gimnasio, hay que romperse en esa práctica, y ese ejercicio es entrenar el músculo de sostener los valores, es poner en práctica los principios, es decir, ¿qué es ser valiente? Y bueno, es hacer algo que me parece correcto pese a que siento miedo. Bueno, lo haces, eso, nada, no ponerse a pensar demasiado, no hay una revelación que tener, decir y hacerlo. Ese es el entrenamiento que te permite sostener. Me parece que ese es el camino de la esperanza, me parece que el camino de enfrentar la dificultad es el camino, es la visión cristiana del mundo. Y me parece que hacer eso hace que a través de periodos de dificultad o de bonanza, la cebolla de tu realidad crezca, tenga más y más capas, se expanda. Entonces tengas nuevas experiencias, más experiencias, trato con nuevas personas, etc. Progreso, básicamente, personal. Eh, Recorrer el espiral hacia afuera, como dice Tull. Bueno, esa imagen linda ahora vamos a pasar una aplanadora por arriba, porque tenemos 5 minutos para decir qué es la verdad. Así que vamos a tomar un camino corto para tratar de ir en la otra dirección. Vamos a momentáneamente tomar el cinismo,
como guía. Y vamos a decir que todos esos valores, esa esperanza son una ilusión. Los que conducen el destino de la humanidad no son las personas nobles, no son las personas ejemplares estas que inspiran, son los poderosos que tienen control. Poder como control. Control sobre la economía, control sobre la prensa, control sobre la política. Y que ver el mundo de esa manera es ser realista. Y eso es la forma de acercarte a la realidad. Estar más cerca de lo real. Como dicen en la serie The Voice, el poder es la capacidad de reordenar el mundo a tu favor, de controlar las circunstancias, no de poder hacer algo vos. Bueno, esta es una visión. Dejo acá suelto para el que lo quiera pensar, porque esto es una pregunta filosófica muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de control? Si es por miedo o es por pereza, por desidia o como le quieran decir, vagancia. Pero la realidad es que a nosotros, me parece, o a mí en esta argumentación se me hace evidente que el ser humano siente la necesidad de controlar. Todos. Pero están estos grupos de poder que son los que más lo ejercen y tienen mayor capacidad para hacerlo y además llevan mucho tiempo haciéndolo y hay que reconocerles que lo hacen bastante bien. Bueno, entonces estos grupos controlan el mundo hasta donde es posible y me parece que hasta donde es posible es clave porque el mundo está en constante cambio. Entonces ni el más poderoso del mundo, ni el grupo más poderoso del mundo, ni las familias más poderosas del mundo tienen real control, no existe el control, tienen una capacidad de influenciar las circunstancias. Y acá me parece que es genial la frase en la película Kung Fu Panda que dice el control es una ilusión. O sea, esto es de la filosofía oriental, es más viejo que Kung Fu Panda, pero yo acá le voy a soltar la mano al cinismo. Me parece que es interesante decir que si estamos en la cebolla, la capa de control es esta, ¿no? Y hay una capa un poco más profunda que es la que reconocer que el mundo está en constante cambio. Y ya les adelanto que estamos tratando de acercarnos hacia el núcleo de la cebolla, que en lo posible me gustaría pensar que es la verdad. Bueno, acá yo me voy a apoyar ahora en una filosofía que es la que a mí más cercana me resulta, que es la del Tao, el taoísmo. Probablemente conocen la imagen del yin y el yang, el círculo ese, de blanco y negro, y tenés dos especies de espermatozoides, uno envolviéndose en el otro, y dentro del blanco está el negro y dentro del negro está el blanco. Ese dibujo del yin y el yang no es el Tao, es una representación del Tao. Es una representación visual, es una ilustración. Está tratando de representar algo. Hay una representación poética del Tao que se llama Tao Te Ching, o Tao Te Ching. Es un libro de poesías. Está el I Ching, que es un libro con hexagramas. Son líneas enteras o partidas, o sea, básicamente lenguaje binario. Los tres intentan representar el orden que tiene el constante cambio. Porque esa es la verdadera pregunta. Llegás hasta el constante cambio y lo que podés sentir, si abandonás esa ilusión de control, si decís, ok, bueno, voy a aceptar esta idea de que no puedo tener control sobre el constante cambio, de repente estás inundado en algo que no... Bueno, el constante cambio, si no le ves un orden, lo que se ve es caos. Y el caos, bueno, es destructivo. La vida no sobrevive en el caos. La vida es orden.
O sea, la célula tiene que mantenerse ordenada. El ser vivo necesita orden y necesita una cierta libertad para actuar, o sea, una cierta cantidad de caos, de constante cambio. No puede vivir en un espacio rígido, pero necesita una estructura, necesita orden. Pero bueno, ese constante cambio sin orden es caos. Y en el arte, como en las películas, por ejemplo, como decía Luquitas, por momentos accedemos a la percepción de ese orden. Entonces, en esa capa de constante cambio, en vez de alejarnos de la verdad y tratar de controlarla, podemos acercarnos a la verdad en la siguiente capa, que es percibir en ese constante cambio el orden. ¿Cuál es el orden de ese constante cambio? Lo traigo todavía más cerca. El orden en el constante cambio es el sentido, que es algo que nos preguntamos siempre. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Y bueno, ahí está, el orden que puedas distinguir en ese constante cambio, cuando lo veas. Cuando al mirar lo que de otra manera sería caos, veas verdad, algo que se sienta verdad. Veas un orden en las piezas bailando entre sí momentáneamente. No se va a quedar para siempre, la verdad es inabarcable. Cuando mires y digas, hay algo ahí.